Introducción a la educación cristiana o formación catequética. Punto número 1. ¿Qué es la educación cristiana? En términos generales, podríamos decir que es el esfuerzo de transmitir el mensaje de salvación de Cristo a alguien para que lo acepte y cambie de vida. Jesús predicó sin cesar sobre el reino de Dios. La enseñanza fue una de las características más destacadas de su ministerio. Proclamó la buena nueva de Dios en las sinagogas, en los caminos y las plazas, en el campo y a orillas de los lagos. En los evangelios leemos: el sábado entró en la sinagoga a enseñar. Marcos 1:21. Recorría las aldeas del contorno enseñando. Marcos 6:6. Cuando enseñaba en el templo. Marcos 12:35 y Juan 7:14. Todo el pueblo admiraba su enseñanza. Marcos 11:18. Enseñaba con autoridad. Marcos 1:22. Es una enseñanza nueva con autoridad. Marcos 1:27. La enseñanza de Jesús poseía una fuerza arrebatadora porque se identificaba con su vida. En Jesús, enseñanza y vida coincidían. Después de la resurrección de Jesús, los apóstoles y discípulos comenzaron a predicar la vida, muerte y resurrección de Jesús. Vieron en su vida cumplido el reino de Dios. Sabían que si todo el mundo viviera según el modelo de la vida de Jesús, el reino de Dios se haría realidad. Primero trataron de convertir a sus hermanos de raza judía. Sepa, pues, con certeza toda la casa de Israel, que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús, a quien ustedes han crucificado. Hechos 2:36. Arrepiéntanse, pues, y conviértanse, para que sus pecados sean borrados. Hechos 3:19. El contenido de la primera predicación era breve, sencillo, pero profundo. Se trataba de cambiar inmediatamente de vida, aceptando a Jesús como Señor y Salvador. Sin embargo, hay que aclarar que el pueblo judío estaba muy bien preparado en materia religiosa. Cada sinagoga contaba con una escuela donde todos los niños aprendían desde pequeños las sagradas escrituras. Tan importante era la escuela para el pueblo judío que el Talmud afirma que los pueblos sin escuela deben destruirse. Así se puede afirmar que el pueblo hebreo estaba maduro para aceptar sin muchas explicaciones el mensaje de salvación de Cristo. Este pueblo hebreo estaba ansioso de conocer bien el mensaje de Jesucristo. Por eso se nos dice: acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles. En Hechos 2:42. El objetivo primordial de la enseñanza judía era la santidad. Todos conocían de memoria el mandato levítico: Yo soy Yahvé, tu Dios. Santifíquense y sean santos, pues yo soy santo. Levítico 11:44. El mensaje de los apóstoles sobre Jesús venía a perfeccionar y corroborar esa base religiosa. Punto 2. La expansión del cristianismo. Muchos judíos se convirtieron, pero otros muchos no. Por ello, los apóstoles empezaron a llevar el mensaje de Cristo a otras gentes. Hagan discípulos a todas las gentes, bautizándolas y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Mateo 28, 19 y 20. Así se inició la primera y gran empresa misionera cristiana. Pablo
Timoteo y Tito, demuestran interés especial por la enseñanza y propagación del mensaje de salvación de Cristo. Se lanzaron a todo el mundo grecorromano, encontraron nuevas culturas y religiones y tuvieron que ampliar el marco de enseñanza para convertir a gente que estudiaba o estaba familiarizada con la filosofía. Empezaron a crear teología. Por eso, la enseñanza, que para los judíos podía ser breve y sencilla, para los provenientes de otras religiones era larga y rigurosa. Así, para recibir el bautismo apareció la institución del catecumenado, que duraba 3 años. A causa de todo esto se creó una tensión enorme. Algunos emperadores persiguieron a los cristianos y los martirizaron, porque no adoraban al emperador y a los dioses paganos. Surgieron entonces apologistas, que son defensores de la fe, como Justino Mártir, que dieron su vida por la fe. Aparecieron también grandes teólogos y maestros como Clemente de Alejandría y Orígenes, que fueron estableciendo los fundamentos de la fe. Con el emperador Constantino, el cristianismo comenzó a ser la religión oficial del Imperio Romano, adquiriendo legalidad de existencia. Entonces se devolvieron a la Iglesia todas las posesiones confiscadas y se crearon muchas escuelas para la enseñanza. La enseñanza de la doctrina cristiana había dejado de ser un sencillo mensaje de conversión para los judíos y había pasado a ser algo más complicado, que implicaba una defensa constante de los principios cristianos contra la doctrina de otras religiones y filosofías. Así aparecieron también grandes teólogos llamados los padres de la Iglesia, como Jerónimo y Agustín, quien escribió un resumen de la enseñanza cristiana llamado Primeras Instrucciones para Catequesis, y también aparecieron otros teólogos a los cuales estudiaremos en el capítulo de la historia de la Iglesia. Todos ellos fueron creando una base teológica que ha durado hasta nuestros días. Punto 3. La invasión de los bárbaros y la Edad Media. El Imperio Romano empezó a desmoronarse debido principalmente a 2 causas. Primero, a la corrupción interna y segundo, a la invasión de los bárbaros, pueblos del norte de Europa que descendieron hacia el sur, arrasando y destruyendo las culturas existentes. Así desaparecieron las escuelas del imperio y fueron pasando a un sector privado, religioso. Esto fue entre los siglos IV y V. Durante la Edad Media, del año 529 al 1350, la educación cristiana quedó reservada a ciertos sectores de la Iglesia, a las escuelas catedralicias, a los monjes y a los candidatos al sacerdocio. Y con frecuencia, esa misma enseñanza dejó mucho que desear por la corrupción tan alarmante que se extendió en esta época por toda la Iglesia. El pueblo permanecía analfabeto e ignorante, sobre todo en materia religiosa. Desconocía la Biblia, porque estaba escrita en latín, y porque la inmensa mayoría del pueblo no sabía leer. Así surgieron infinidad de prácticas piadosas y se multiplicó la superstición. A pesar de todas las deficiencias de la Iglesia en la enseñanza religiosa durante la época medieval, hay que admitir que gracias a ella se conservó la gran cultura de Occidente y surgieron las artes, la arquitectura y otras áreas del saber humano. Punto número 4. Reforma de la enseñanza. Dada la corrupción que existía en la Iglesia,
Todos anhelaban una reforma religiosa. Este deseo se extendió de los años 1350 hasta 1750. Juan Wycliffe, 1330 a 1384, tradujo la Biblia al inglés para que el pueblo pudiera leerla. Martín Lutero, 1483 al 1546, Felipe Melanchthon, 1497 al 1560, y Juan Calvino, del 1509 al 1564, fueron reformadores de la Iglesia. En el tema que tratamos, estos personajes dieron muchísima importancia a la educación religiosa. Establecieron escuelas, educaron a los jóvenes y reforzaron la instrucción del clero. Todos ellos dieron primacía a la Biblia. Además, escribieron catecismos para impartir la educación cristiana. Otro tanto hizo la Iglesia de Inglaterra, con la gloria del primer libro de oración común, que fue escrito en 1549, en el cual se podía encontrar la doctrina fundamental de la Iglesia. Por su parte, la Iglesia católico-romana dio avance a la educación religiosa con el establecimiento de seminarios y la creación del primer catecismo universal en 1566, conocido como el Catecismo de Pío V. Antes de esa fecha abundaban los catecismos privados. Los más famosos fueron escritos por los santos Pedro Canicio y Roberto Bellarmino. Apareció la orden religiosa de la Compañía de Jesús dedicada a la enseñanza. Sin embargo, la Biblia para los católicos romanos permaneció en latín. Todo esto supuso un gran avance con relación a épocas anteriores, pero no fue la solución definitiva, ya que la educación en general permaneció en manos de la Iglesia. Solo en el siglo XX, cuando las naciones empezaron a preocuparse de la educación de sus súbditos y se estableció la educación obligatoria en las escuelas estatales, empieza el pueblo a superar el analfabetismo. La educación secular pasa al Estado y la religiosa a la Iglesia. Esto sucede sobre todo en el mundo protestante, pues en el católico romano las escuelas van a enseñar algo de religión y en las iglesias se enseña el catecismo y nada más. Punto número 5. La escuela dominical. Esta institución fue creada por Robert Raikes en 1736-1811. Nacido en Gloucester, Inglaterra, empezó a impartir enseñanza a los niños a fin de prevenir el vicio, infundir las virtudes, difundir la luz del conocimiento y ayudar al ser humano a entender su lugar en la sociedad y en el mundo. La idea de la escuela dominical llegó a América y se difundió rápidamente. A mediados del siglo XVIII, la Iglesia perdió el control de la educación por el avance del racionalismo y la Ilustración, que consideraban al cristianismo como una superstición. De esa manera, la educación religiosa y secular se separan, sobre todo en el mundo protestante. Punto número 6. En la actualidad. Esta rápida visión histórica de la educación religiosa nos lleva a comprender inmediatamente que el contenido informativo de la enseñanza se ha incrementado. Por esos 2000 años de historia del cristianismo que tenemos a nuestra espalda. Toda esa información es necesaria, pero tal vez hayamos perdido de vista el principal objetivo que animaba a los primeros discípulos de Cristo, que era difundir el mensaje de salvación que Jesús nos trajo. Tal vez fuera bueno abandonar los términos educación cristiana y escuela dominical, que tienen una connotación más informativa,
para enfatizar el de catequesis que se usó durante toda la historia del cristianismo. La palabra catecismo proviene de otras dos palabras griegas que juntas significan la acción de proclamar o de anunciar fuertemente. El término catecismo apareció por primera vez en el siglo XVI, pero ya vimos cómo San Agustín usó la palabra catequesis en el siglo IV. Los primeros cristianos impartían catequesis porque anunciaban fuertemente y con pasión el mensaje de Cristo. La catequesis cristiana debe anunciar fuertemente el mensaje de Cristo. Ese mensaje debe incluir información para la mente, formación del carácter y transformación de la persona para que ésta se conduzca como otro Cristo en el mundo. La educación catequética tiene como marco ideal la Iglesia, pero este lugar santo no debe ser exclusivo. Hay que enseñar en los parques, en las fábricas y en las fiestas. Donde quiera que se reúnan personas hay que compartir la vida y la oportunidad de proclamar la buena nueva de Dios. Hay que enseñar y predicar a tiempo y a destiempo, y aprovechar todo medio que la tecnología moderna nos ofrezca. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Queden grabadas en tu corazón estas palabras que yo te mando hoy. Se las repetirás a tus hijos, se las dirás tanto si estás en casa como si vas de viaje, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás a tu mano como una señal, como un recordatorio ante tus ojos. Las escribirás en las jambas de tu casa y en tus puertas. Dice el libro de Deuteronomio en el capítulo 6, versículos del 4 al 9. Este es el mandato eterno que nos llega del mismo Dios. Por lo tanto, la formación catequética o educación cristiana es el esfuerzo de transmitir el mensaje de salvación de Dios revelado en Cristo a alguien concreto para que lo acepte, cambie de vida y se conduzca en el mundo como otro Cristo.